Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de los Jueves de Cine en Casa Buñuel, que organizan la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y la Filmoteca de la UNAM, en alianza con la Cátedra Bergman de Cine y Teatro y el canal Cultura en Directo de la UNAM. Esta semana, desde Jueves de Cine en Casa Buñuel, celebramos el cierre del 10º aniversario de la Cátedra Bergman, que desde hace 10 años, la Cátedra Extraordinaria Ingmar Bergman en Cine y Teatro se ha dedicado a producir encuentros memorables, espacios que acortan las distancias entre la creación contemporánea y sus públicos, y nos ha dado enormes oportunidades para aprender, para dar a conocer y debatir los saberes que generan el cine y las artes escénicas. Tanto para la comunidad artística como para las y los estudiantes, la Cátedra Bergman ha sido un laboratorio de pensamiento en donde podemos participar y se ha podido participar desde distintas formas de dialogar, desde lugares muy emocionantes para poder imaginar futuros posibles. En lo personal, la cátedra ha significado un gran lugar de aprendizaje en el que he podido disfrutar, atender, inclusive dar distintos talleres y creo que lo que más he aprendido en la cátedra es mirar desde distintos lugares, aprender distintas narrativas y saber que existen muchas posibilidades de narrar, de narrarnos, y de renarrarnos, podríamos decir. Y bueno, pues la conversación del día de hoy, y ustedes lo verán, es un ejemplo más de lo que la Cátedra Bergman ha construido durante una década, pues gracias al esfuerzo de todas las personas que desde su inicio hicieron posible y que han sido parte de sus equipos y de las colaboraciones y alianzas que han hecho posible pues el impacto que la cátedra ha tenido en estos 10 años. Entonces, muchísimas felicidades a la Cátedra Bergman. Y también, pues, terminamos nuestra tercera temporada de los Jueves de Cine en Casa Buñuel con esta emocionante y en lo personal, la verdad, me siento muy afortunada por tener esta charla el día de hoy con Alberto Cortés, a quien pues conozco ya desde hace varios años y con quien he tenido, ¿no?, la fortuna de compartir parte de su quehacer, de verlo trabajar, de tener la fortuna a través también de otras personas que han colaborado con Alberto, pues de conocer su forma y sus formas de hacer cine. Y bienvenido, Alberto, a esta sesión de los Jueves de Cine en Casa Buñuel, un poquito repasando parte, ¿no? Porque tienes mucho en tu haber, pero repasando un poco, pues podemos decir de tu trayectoria. Quisiera nombrar algunas de tus producciones, empezando por La Tierra de los Tepehuas, que fue un cortometraje documental que hiciste en 1982, por el cual ganaste el Ariel al mejor corto documental. Amor a la vuelta de la esquina, estaremos hablando de ella. 1986, Imágenes de Nicaragua, Ciudad de Ciegos, que está cumpliendo 30 años, si no me equivoco, Alberto. Se estrenó en 1991, una película muy, muy importante, así como Amor a la vuelta de la esquina. Violeta es una producción que hiciste en Cuba en 1997. México, Ciudad Hip Hop, Tepito Vive Barrio, hablando de música. También abordaremos lo que yo creo que es tu pasión por la música dentro del cine. Oaxaca hoy, El papel, la lengua y otras historias. En lo personal me parece que es un trabajo muy, muy importante también. La importantísima Corazón del Tiempo, por la cual estuviste muy nominado a distintos Arieles, entre ellos Mejor Película y Mejor Director, una película que estuvo en el Festival de Sundance, que fue a San Sebastián,
y que me gustaría que nos tomáramos el tiempo para hablar especialmente del desarrollo del proyecto que hiciste con esta película, lo que ha significado para ti, y también que abordemos la manera en la que esta película formó parte de pues, una serie de exhibiciones alternativas fundamentales dentro del cine. La herida se mantiene abierta, un documental muy importante también con el que ganaste el Ariel a Mejor Corto sobre Atenco, en donde le das voz a Trinidad Ramírez Trini, una historia pues que es parte, creo, Alberto, de muchas de tus luchas desde el inicio, desde tus ficciones y lo que has hecho en el documental, y que sigue siendo fundamental. Ahora que la volví a ver para esta charla, me parece que es un trabajo que se tendría que volver a ver y exhibir, porque bueno, pues eso sigue ahí, ¿no? Como tú lo dices, la herida se mantiene abierta. El documental Sonidos del Norte, también sobre música, sobre Boystic y Fusible en Tijuana, extraordinario, también me gusta muchísimo. El maíz en tiempos de guerra, tu última película, y tan importante también hablando de estas luchas ancestrales tan significativas y tan tan representativas de nuestro país y de nuestros pueblos. Alberto, bienvenido a esta conversación. Es un honor para mí estar aquí contigo, y quisiera comenzar preguntándote algo que ahora que volví a ver Amor a la vuelta de la esquina, me surgió la duda. ¿Cómo era hacer cine cuando haces tu primer película? Estamos hablando de 1986. Comienzas la película poniendo un texto importante sobre cómo Amor a la vuelta de la esquina ganó el tercer concurso de cine experimental, que en esa época pues era un espacio muy importante para el cine mexicano. Me gustaría que nos contaras un poquito, después de haber estado un tiempo en la ENA estudiando y haber hecho la carrera de cine en el CUEC, ¿qué fue para ti y haberte, pues haber salido como director? ¿Cómo fue para ti hacer esta primer película tan atrevida, diría yo, tan emocionante, no solamente en la puesta en escena, sino también en el trabajo fotográfico, por ejemplo, que hiciste con Guillermo Navarro? Platícanos un poquito sobre esta experiencia, querido Alberto. Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a la Cátedra Berman, igual que a la Academia, y a Marina y a Lucía. Pero, bueno, entrando al tema pues, ya del cine, la película se filmó en 1985, justo después del terremoto, ¿no? Entonces es una película que se hizo cuando el cine mexicano, el cine industrial mexicano, era una industria que estaba totalmente cerrada. O sea, no había manera de entrar ni para fotógrafos, ni para editores, ni para nadie, menos para un director. Entonces, la única posibilidad que teníamos, como había sido con los otros festivales de cine anteriores, el primer concurso de cine experimental y el segundo, este era el tercero, era una manera de abrir un poquito la industria y tener chance de filmar, ¿no? Y de filmar con gente que no estuviera en el sindicato, trabajar con los trabajadores que se necesitara, o sea, poder hacer una película que en ese tiempo se llamaban independientes, que en ese tiempo ser independiente era ser independiente del Estado, ¿no? O sea, completamente independientes de cualquier beneficio estatal o de cualquier discurso estatal, porque también acuérdate que estábamos en una época que éramos muy críticos hacia cómo era el cine mexicano industrial. Entonces, hacer una película a través del concurso de cine experimental, pues era muy cómodo, de tal manera que habríamos como una estrategia ahí extraña para poder hacer cine
se pudieron hacer 10 películas, ¿no? Se hicieron esas películas, se hicieron con creo que eran 10,000 pies que regalaba Kodak, con un crédito en el estudio Churubusco, con otro poquito que regalaban de aquí por allá. En total que hicimos las películas. Esta película fue afortunadamente la ganadora, que lo que ganabas era ya no deberle a Churubusco todo lo que habíamos gastado. Esta es la ganancia. Y ya, aparte, fue como el primer acto que tuvo el IMCINE. O sea, el IMCINE se crea, no me acuerdo, de 84, 80, pero digamos, lo primero que se hizo con el nuevo IMCINE fue el concurso. Entonces fue muy afortunado, fue muy bien recibido por el público de la Cineteca, me acuerdo, era como, había una expectativa por qué pasaba con el concurso. Entonces fue muy interesante porque sí había un público, había una retroalimentación ahí, que bueno, fue gracias a la Cineteca. Pero fue una película pues, donde pues, realmente no es tanto una película experimental, aunque sí experimentaba, digamos, pues no sé, un nuevo material de la Kodak que te podías meter a trabajar las noches en la Ciudad de México sin meter iluminación, cosa que no había sucedido en el cine antes. Entonces era como sorprendente ver a la Ciudad de México pues, un poco así como es, ¿no? Y poder trabajar al margen de la ANDA, al margen del STPC. Por eso pudo Memo Navarro hacer su primer película, ¿no? Que es esta, Amor a la vuelta de la esquina, también estaba Memo Granillo de asistente, y estaba Rodrigo García también. Entonces era pues, una película que hicimos, digamos, de un planteamiento industrial, ¿sí? Pero a partir del cine independiente. Y era una manera también de decir, bueno, sí se puede hacer otro tipo de cine, sí hay manera de salirse, digamos, de la narrativa ya un poco anquilosada que tenía el cine mexicano comercial e industrial. Y acuérdate que ya en esa época estábamos en lo peor del cine de ficheras, ¿no? Entonces hacer esta película, que también era un personaje de una prostituta, era interesante plantearlo de otra manera, ¿no? Darle la vuelta y no tratar a la mujer como objeto del albur, ¿sí? Sino plantear otro tipo de mujer que para mí me parece interesante, que fuera dueña de su destino, que estuviera, ¿no? Que participara, digamos, con una presencia así muy fuerte y un lenguaje corporal que de alguna manera era novedoso. También ayudó mucho a la actriz, ¿no? Que era una actriz que también era la primera vez que hacía una película, Gabriela Roeder, y que fue como muy sorprendente para muchos descubrir que pues, ahí estaba esa actriz, ¿no? Aunque, digamos, creo que Gabriela ya había pasado por todos los productores que había en esa época y nadie le había interesado hasta que nosotros la conocimos y nos planteamos que hiciera el personaje. Pero bueno, fue una época pues como muy emocionante y también muy divertida. Sí, justamente creo que, y de alguna manera también lo que pasa con Amor a la vuelta de la esquina, y dime un poco si voy más o menos en el camino correcto, creo que empieza a marcar también algo que va a pasar después en Ciudad de Ciegos, y de alguna manera creo que inclusive llega hasta después, ¿no? A Corazón del Tiempo, y que atraviesa pues varias de tus películas, que tiene que ver con los personajes femeninos, ¿no? Justo de lo que hablabas tú ahora. Venimos de toda esta época de el cine, la época de ficheras, en donde tú replanteas a esta mujer que efectivamente, bueno, sale de la cárcel, se escapa de la cárcel, y pues para vivir ejerce la prostitución, y como lo cuentas tú y como vemos y como retratas a Gabriela y como bueno, al personaje de Gabriela, y como después creo que en Ciudad de Ciegos también, ¿no? Cómo retratas a las mujeres, cómo centras tu atención en mujeres protagonistas que de alguna manera efectivamente, ¿no? Las vemos mucho más libres, donde la sexualidad se retrata desde otro lugar, en donde existe amistad entre mujeres también, ¿no? Y hay como esta fuerza que las va acompañando, ya sea
si estás narrando alguna ruptura amorosa como en Ciudades Ciegos o esta historia, ¿no? Tan solitaria de alguna manera que vive el personaje de Gabriela Roel en Amor a la vuelta de la esquina, y que después, ahorita vamos hacia allá, pero que creo que después también en Corazón del Tiempo retratas a esta mujer joven, zapatista, combatiente, ¿no? Desde un lugar en donde tal vez en esa época, bueno, volviendo a las primeras películas, Alberto, sí era importante, ¿no? Que se plantearan los personajes femeninos desde este lugar. Un poco, ¿qué podrías como contarnos de eso, como tu interés de narrar a las mujeres desde ahí, tu interés de cómo ponías la cámara, cómo las veíamos, cómo les dabas este espacio, ¿no? A estos personajes? Pues no sé, digo, de alguna manera fue saliendo ahí un interés. Ayala Blanco decía que era una forma de entrarle al cine de una manera femenino-amoroso, ¿no? Y creo que sí, creo que pues, a mí siempre me han interesado los personajes femeninos, ¿no? En Ciudades Ciegos es totalmente una película sobre mujeres, ¿no? Incluso cuando de repente, cuando estaba haciendo el guión, que caímos en cuenta que había que hacer un personaje que fuese homosexual, pues lo hicimos lesbiana, ¿no? Entonces, pues no sé, siempre he tenido un interés sobre eso. Incluso en lo que dices de Corazón del Tiempo, pues el personaje femenino es muy interesante, ¿no? Es una de estas sorpresas que nos dio el zapatismo, de los jóvenes que han nacido y vivido en el zapatismo y que tienen esta concepción de libertad, de entender la rebeldía de una forma, de entender el compromiso, o sea, muchas cosas que tiene el personaje. Y cuando yo entré a un pueblo zapatista, eso fue lo primero que me sorprendió, ¿no? Y me metí en un viaje muy, muy complicado para poder hacer una película de ficción dentro del territorio zapatista, ¿no? Porque a mí me parece que lo más interesante que ha pasado con el movimiento zapatista es lo que pasa en los pueblos. Y de alguna manera, pues, digamos, toda la acción política del zapatismo, el subcomandante Marcos y todo eso, como que nos impide ver lo que pasa allá adentro, ¿no? Entonces, esa película pues, intenta un poco romper eso, ¿no? De mostrar lo interesantísimo que está pasando allá adentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordando que una de las primeras cosas que hizo el movimiento zapatista, pues es tener una ley de mujeres, ¿no? Entonces, pues cuando yo llegué allá y se me ocurrió pues que la mejor manera de contar el zapatismo actual, el moderno, pues es con las chicas, ¿no? Con las mujeres. Y un poco ahora vemos, por ejemplo, en Ciudades Ciegos, vemos a Blanca Guerra, vemos a Arcelia Ramírez, vemos a Claudette Mayé, vemos a Verónica Merchant, vemos a una Rita Guerrero cantando también detrás, y un poco preguntándote, Alberto, en ese momento, y esto nos va a ayudar también a dar paso a conversar contigo en esta parte como multifacética, podemos decir, ¿no? Y que creo que cada vez es más interesante y nos acercamos más a tratar, y desde mi punto de vista personal creo que empezar a hablar de no solo hacer ficción, no solo hacer documental, ¿no? Sino ser cineasta, ser como tú, director, guionista, editor, yo diría que productor, porque realmente has producido, preproducido, y has logrado levantar tus películas, ¿no? Junto con quienes han producido contigo. Un poco este paso de la ficción, ¿no? De haber trabajado con estas grandes actrices y que a lo largo de los años las hemos visto en muchísimas películas, haciendo variedad de personajes. Pasar de trabajar con ellas en esta ficción a empezar a adentrarte en el cine documental y empiezas con el cine documental, con tus cortos,
pero con tus largos, ¿no? De pronto ir transformando esta parte de dirigir actrices a empezar a meterte ya más seriamente también con los testimonios, con las conversaciones. Cuéntanos un poquito cómo después de Ciudades, este trabajo con ellas y luego ya como este paso a empezar a hacer el largo documental. Pues fíjate, lo que pasa es que para mí, y cuando yo empecé pues a querer estudiar cine y después a estudiarlo, para mí no había como esta división que después se hizo entre el cine documental y el cine de ficción. Era como pues ser cineasta y ser cineasta incluía pues esas formas de hacer cine, ¿no? Tan particulares, ¿no? Pero no había como que, bueno, yo me voy para acá o me voy para el otro lado, ¿no? Y de hecho, lo que yo pienso es que más bien los temas que uno quiere tratar son los que te piden en qué forma tienen que ser contados. ¿No? Por ejemplo, cuando yo entro a un pueblo zapatista, que me metió al pueblo de la realidad y veo lo que estaba pasando, eso no se podía narrar de otra manera más que en ficción, ¿no? Ahí no podía caber un documental. Y había, digamos, que después fue un proceso que me llevó largo tiempo llegar a lograrlo, era quitarles la máscara a los zapatistas, ¿no? Porque el documental con los zapatistas, pues todo el tiempo tienen máscara, ¿no? Y no les vemos las caras que son maravillosas e interesantísimas, y la sonrisa y sus ojos, y todo aquello. Entonces pensé en hacer una ficción, y obviamente una ficción tenía que ser sin máscara, ¿no? Entonces, pero bueno, después de ahí yo los convencí de que ser actores era una máscara de por sí. Y entonces ya me dieron permiso, justo un día antes de empezar el rodaje, me dieron permiso de que se filmara la película sin máscara, ¿no? Que era un tema terrible. Pero eso te lo digo para ejemplificar un poco por qué los temas son los que piden cómo tratarlo, ¿no? De repente hay cosas que no se pueden tratar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, a veces la realidad es muy avasallante, ¿no? Cuando se hizo Amor a la vuelta de la esquina, se hizo un par de meses después del terremoto de 1985. Y literalmente se nos cayeron las locaciones. Ahí sí fue literal, ¿no? Hubo muchas locaciones que tenemos que se cayeron. Y siempre, y tuve que sostener que la película no se viera en una Ciudad de México derruida, ¿no? Si a mí me interesaba que fuera, digamos, como entonces, bueno, hubo que esconder un poco, digamos, todo ese desastre, porque en serio, estábamos con los edificios derruidos al lado. Entonces, ahí como en la ficción, digamos, para mostrar todo aquello y mostrar una Ciudad de México, digamos, de una manera mucho más positiva que como se percibía, pues decidimos como sacar a la realidad, ¿no? Que era lo del temblor. Entonces, ahí como y yo creo que fue una decisión afortunada, ¿no? Porque si no, el temblor hubiera llamado demasiado la atención, ¿no? Ver esa ciudad. Y como la película, pues era mucho de la ciudad, ¿no? Era mostrar la Ciudad de México principalmente, era un personaje. Entonces, bueno, decidimos eso. Entonces, igual te digo, es como los temas te piden qué cosa, ¿no? La primera película que yo hice fue un documental que se llama La Tierra de los Tepehues. Y fue mi primera película, digamos, profesional, que me pagaron por hacerla. Y se hizo en el Instituto Nacional Indigenista, que tenían un archivo audiovisual. Estaban haciendo películas en toda la República sobre pueblos originarios, pueblos indígenas. Yo fui a pedir trabajo y me dieron el de los Tepehues, que no era un documental muy querido, digamos, ahí, porque pues, los Tepehues pues, no tienen un gran folclore, ni son los huirráicas, huicholes, ni los tarahumaras, ni los mayas, por ejemplo, sino están por ahí en un pueblo de Veracruz. Y bueno, ya me tocó llegar, pues, a hacer una investigación, acabé haciendo una película sobre la tierra, pero estando con ellos, y en ese momento había, digamos, en el mundo documental, esta idea de que había que darle la voz a los que no la tenían, ¿no? Y a mí me pareció un poco, pues como poquito, ¿por qué no le damos también la imagen? No sé, ¿por qué nada más la voz?
Entonces, una cosa que empecé a proponerles ahí en la tierra de los Tepehuas, que era un pueblo que se había fundado por unas tierras que les había cedido Cárdenas. Entonces, era un pueblo que en 1940, por ahí, había migrado de otro pueblo a este y había fundado el pueblo de Pisaflores, que era donde se desarrollaba. Entonces, yo les propuse a la gente como para pues, que confiaran más en nosotros y hacer algo más interesante, que por qué no reproducíamos la migración. Y lo hicimos. Entonces, una película muy bonita que es totalmente documental y de repente entra un pedacito que es una como reconstrucción y entra todo el pueblo y lo trataron de hacer de época. Y fue muy bonito. Y bueno, yo siempre he tenido como esa intención y ganas de hacer ficción con las historias de los pueblos originarios, ¿no? Y ahí, bueno, empezó, años después ya lo logré hacer con Corazón del Tiempo, ¿no? Pero te digo cómo pues, para mí siempre fue como que el documental y la ficción se pueden juntar y se pueden mezclar y no le encuentro mucha división, pues, ¿no? Justo un poco hablando de esto y pensando en este primer corto documental que hiciste, el año, si no me equivoco, el año que estuviste en la ENA, antes de entrar al CUEC, pensando un poco también en este interés tuyo que se ve en tus películas, Alberto, y que, bueno, y de conocerte también, ¿no? Que tiene que ver con la identidad, con el pertenecer a los lugares, con el valor que cada lugar, pueblo, comunidad le da a sus propias tradiciones, a sus propias formas de vida, el defender, nuevamente, ¿no? El defender la tierra, el defender los derechos, el pensar en la justicia. Un poco, platícanos, porque además yo que conozco esta historia me parece fascinante, justo cómo, ya nos platicaste un poco de cómo decides y por qué decides cuando empiezas a mirar dentro de este mundo zapatista, cómo decides hacer una película, pero además platicarle un poco a nuestra audiencia que Corazón del Tiempo pues es una película hecha en territorio zapatista en donde no hay actores y actrices profesionales, sino que lo que hizo Alberto fue trabajar, que ahora nos va a platicar, pero trabajar con la propia comunidad, con las propias mujeres y hombres zapatistas y construir una ficción, ¿no? Esto que a mí me parece apasionante, me parece muy, muy bonito además, muy interesante, porque además conllevó pues un esfuerzo detrás de producción, ¿no? De convencimiento, como estabas diciendo, de mucho tiempo, de muchos ires y venires, de momentos en donde se te cayó la película y tuviste que volver a comenzar de alguna manera. Y si nos cuentas un poquito el proceso de, pues eso, ¿no? Desarrollo del proyecto, cómo decidiste, cómo llevaste este taller de actuación, empezaron a trabajar y a construir estos personajes. El trabajo, por ejemplo, digo, muy importante con tu fotógrafo, con Marc Beiber, que ha sido tu fotógrafo desde estos documentales, según creo, desde los documentales que hiciste sobre Tepito, sobre México, ciudad hip hop, y con quien has trabajado mucho, y que en esa película creo que hicieron una mancuerna pues muy importante, ¿no? Y nada, o sea, platícanos un poco de lo que fue la aventura fantástica de haber hecho Corazón del Tiempo. No, aparte de fantástica, era muy divertida y muy emocionante, porque yo llegué tarde al zapatismo. La primera vez que entré a un pueblo zapatista fue en el año 2000, creo. O sea, llegué muy tarde. O sea, nunca me acerqué, digamos, a todo lo que estaba pasando. Incluso, pues yo estuve viviendo en Argentina durante esa época, después hice una película en Cuba, y hasta el año 2000, digamos, me acerqué. Y ahí empezó, digamos, mi fascinación y decir, hay que hacer una película aquí, ¿no? Entonces, a mí lo que se me ocurrió para empezar a hacer la película fue, bueno, primeramente llegué con un guión que había hecho, que era una adaptación de Alicia a través del espejo de Lewis Carroll, y era una adaptación a una niña zapatista. Y era un cortometraje
que se los llevé y me los recibieron el subcomandante Marcos y Tacho. Y les gustó la propuesta de hacer ese cortito, pero al mismo tiempo me dijeron, bueno, pues te tienes que ganar al pueblo si quieres hacer aquí una película. Y les pedí permiso de empezar a hacer un cineclub. Y entonces empecé a llevar películas. Entonces me pasé como 3 años o 4 años pasando películas, recorriendo los pueblos. Empecé con la Filmoteca me prestaba las películas en 16 milímetros, con un proyector de 16 milímetros empezamos a pasarlas. Al final ya después fue con un cañón de video y con video, pero pasamos, digamos, la colección de cine mexicano que tiene la Filmoteca, pasamos todo Chaplin que tiene la Filmoteca. Aprendí mucho qué les gustaba del cine, ¿no? Entonces aprendí a programar para los niños primero, para las señoras después y para los jóvenes después. Entonces de repente pasaba una de Chaplin, después pasaba de cuenta una de Tintán, ¿no? Y para terminar con Matrix, por ejemplo, ¿no? Con los chavos más jóvenes, que eran sesiones titánicas. Y así me recorrí toda la selva lacandona. O sea, pueblo tras pueblo, así a veces había que cargar el proyector en burro y llevar una bomba para producir electricidad. Y me conocí la selva y los pueblos de ahí me conocieron no como cineasta, sino como exhibidor. O sea, como la parte más amable del cine, que es la de exhibir, ¿no? Entonces, por ahí me di a conocer. Entonces, y después, durante este tiempo, el cortito que yo había presentado al principio se fue volviendo en un largo. Entonces, pues, y algunas veces lo llevaba, se lo mostraba, el guión cómo iba, regresaba, pero digamos la actividad primordial que teníamos era exhibir películas. Entonces, en eso me pasé como 3 años, y ya cuando llegué con el guión terminado a proponer lo que se hiciera, hubo un cambio muy importante en el zapatismo. Fue cuando cambiaron de que el poder, digamos, lo tuviera el ZLN, a que se lo pasaron a las juntas de buen gobierno. Entonces, cuando entramos a las juntas de buen gobierno, para mí fue una tranquilidad porque tuvimos un interlocutor, porque pues hablar con los otros, con los comandantes, pues ellos están haciendo una revolución, están bastante ocupados, ¿no? Les importa una peliculita, y además una peliculita de amor, que era así como me decía el coronel Moisés, que ahora es el comandante, me decía, ¿por qué de amor? Dice, hay que hacer de la lucha, ¿no? Entonces era así como complicado, pero bueno, entonces fue todo un tiempo, de tal manera que Ana, que es mi pareja y también es coproductora, y hoy después además nació mi hijo, ¿sí? Que al nacer mi hijo facilitó las cosas, porque ya nos veían como familia, no como una pareja extraña. Entonces, bueno, todo ese proceso fue bien interesante, ya nos conocían mucho, toda la gente, ¿no? Entonces, cuando ya cambiamos a querer hacer la película, pues, bueno, cambió todo y fue todo otro proceso en el que entramos, que incluyó, por ejemplo, en un momento dado, porque hubo un momento que se decidió que todos los actores tenían que ser zapatistas, ¿no? Todos. Y hubo un momento anterior a eso que había empezado a hacer una mezcla, incluso yo había empezado a llevar actores de aquí algunos, decir, pero después ya no. Entonces pensamos en que todos tenían que ser zapatistas, entonces a mí se me ocurrió jalarme al laboratorio de teatro campesino, ¿no? que estaban en Yucatán en ese momento, con la maestra Alicia Medrano. Entonces fui con ellos y los convencí de que me prestaran a unos maestros indígenas de teatro para que vinieran acá, hiciéramos unos talleres con la gente con la que quisiera participar en la película. Y era un poco como para empezar a jalar gente, ver quién no tenía, digamos, pena o era más extrovertido, que bueno, resultó que todos son bastante extrovertidos. Y fue un proceso así pues de conocimiento y empezar a ver, a conocer quién quería entrarle a la película, y empezamos a trabajar en eso. Ya hubo un momento donde se iba a hacer la película
Y fatalmente entró ahí un conflicto interno en el pueblo donde estamos y nosotros quedamos en medio de un conflicto entre zapatistas y priistas de ese momento, que ahora son partidistas, les llaman, y tuvimos que suspender la película un año, ¿no? Hasta que me volvieron a dar permiso de hacerlo. Tuve que cambiar de pueblo, tuvimos que cambiar así como muchas cosas y pues finalmente se logró hacer la película, ¿no? Pero fue un proceso bien largo, pero también en ese proceso, como que era un proceso, para mí fue de gran aprendizaje porque pues, conocí el zapatismo desde dentro, ¿sí? Esto de, digamos, tener la interlocución con una junta de buen gobierno. Y por ejemplo, una que decías que yo estudié antropología antes de meterme a la escuela de cine, pero estudié un par de años nada más, porque inmediatamente después me aceptaron en el CUEC y ya no pude seguir en antropología, pero a mí me dio ciertas bases, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas para hacer Corazón del Tiempo era cómo se manejaba el dinero. Sí, sobre todo en una comunidad zapatista, que no podía uno llegar, como pasa con el cine en general, que uno llega con dinero y con dinero vamos a resolver todo. Sí, entonces acá no se podía hacer. Entonces con la Junta de Buen Gobierno tuvimos que llegar a una forma de cómo producir la película sin que el dinero fuera lo más importante. Entonces, bueno, tuvimos que inventar, bueno, desde cómo comprábamos la madera, cómo le pagábamos a los actores, cómo pagábamos todo. Y sí, y finalmente llegamos a un acuerdo que hicimos un pago en general a todos, igual, así fuera la actriz protagónica o el que cuidaba la vaca, todos ganaban lo mismo. Y el resto de dinero que se hubiera pagado si se hubiera hecho aquí, se iba yendo, digamos, como a la Junta de Buen Gobierno. De tal manera que al final de la producción de la película, ellos llegaron a tener como una aportación como del 15% y se volvieron coproductores de la peli. Pues, ¿no? Entonces, fue una experiencia bien interesante y bien de conocernos y fue como muy afortunada. Sí, y bueno, y yo agregaría que un poco lo que te decía el ahora subcomandante Moisés, que por qué no hacías una película de lucha, que hacías una de amor y por qué no una de lucha. Yo creo que Corazón del Tiempo es una película de amor y de lucha, ¿no? Creo que es lo más entrañable. Es una historia, pues sí, narrada a través de una relación que quiere ser, pero en donde me parece que justamente también esto lo quería mencionar, el trabajo que haces con Hermann Bellinghausen, el guionista, co-guionista, o sea, que con quien trabajaste, pues teje de una manera muy hermosa, creo, y que ayudó, inclusive yo, desde mi punto de vista, cuando fue proyectada y todos los lugares distintos en donde se vio también a entender desde otro lugar el zapatismo, ¿no? Y cómo esta lucha estaba narrada desde el amor, desde el compromiso, desde qué era ser mujer zapatista, ¿no? Y creo que algo muy interesante también y muy consecuente, Alberto, y coherente con lo que narras fue, porque tuve la suerte de estar en tu set en Chiapas, en la selva, pues fue ver cómo efectivamente esta parte en la que llega un crew a un lugar, ¿no? A habitar 1, 2, 3 meses, toda una producción de cine, pues la verdad es que ahí era más que adaptar la selva a los rodajes, ¿no? Cosa que muchas veces se hace, ¿no? El crew se adaptó a la selva, ¿no? Sí, eso fue como importantísimo, ¿no? Porque, digamos, en el caso de Ana Solares y yo, y hasta mi hijo, que fuimos como los que empezamos a armar todo esto, después llegó Mark y Herman, que siempre estuvo, porque él era el que conocía mucho ahí, digamos, pero después, por ejemplo, otro personaje muy importante fue Mark, el fotógrafo, sí, que también, ya cuando se iba a hacer la película, empezamos a oír cómo iba a ser todo. Y eso que dices, pues es real, o sea, nosotros no podíamos llegar ahí con con camerinos,
con todo eso, esa parafernalia que lleva el cine, ¿no? Y manejarnos de otra manera a como viven ellos, sino, como dices, fue al revés. O sea, nosotros nos pusimos a hacer unas casitas iguales como ellos, a dormir en hamaca o en tabla, ¿no? A construir unas letrinas para nosotros, ¿no? Sí llevamos un cocinero, pero pues el cocinero más bien aprendió ahí de las tortillas y todo eso, que estaba bastante bueno. Entonces fue, digamos, una experiencia que uno no podía, digamos, pues llegar con el cine como es, ¿no? Con el dinero, comprando cosas, viviendo nosotros de otra manera que ellos, ¿no? Entonces al final, pues fue una experiencia muy, muy bonita para todos. Bueno, había unos de los staffs que a la hora que se iban llorando, ¿no? La gente salía al camino a decirles adiós. Entonces fue una cosa muy bonita. Claro, para ellos, pues era divertidísimo tener a un grupo de cine durante 2 meses ahí, pues les parecía muy divertido, ¿no? Pero digo, fue una experiencia muy bonita. Y después vino algo bien importante más tarde, ¿no? Porque bueno, salimos, cuando terminamos la película, vino todo el proceso de edición y la película se estrenó ahí en el pueblo de la realidad, ¿no? Que era una fiesta muy, muy grande, venía mucha gente al pueblo, estamos hablando como de unas 2.000, 2.500 personas. Pasamos la película, llevamos un buen equipo, una pantalla grande, todo, bocinas, todo. Y pues yo estaba nerviosísimo el día de la función, ¿no? Igual que Germán, igual que Ana, ¿no? De que pues estaban los zapatistas así como, a ver qué hizo Alberto, ¿no? A ver qué onda, ¿no? A ver si sí, ¿no? Y entonces empezaron a ver la película, me acuerdo que había muchos compas que se quedaron así parados, con los brazos cruzados, viendo la peli. Y al principio había como muchas risas de la gente, pues, porque conocían todo, conocían a la vaca, conocían al perro, ¿no? Se reían de todos los personajes que aparecían. Pero 5 minutos después se empiezan a meter a la película y deja de haber, digamos, esas risitas y se meten a la película y de ahí hasta el final y después aplaudieron muchísimo y esos personajes que estaban a ver qué onda, qué es esto, pues se quedaron así, acabaron bajando los brazos y seduciéndose con la película. Y yo sentí de verdad que una gran satisfacción, ¿no? De sentir que ellos habían hecho suya la película, ¿no? Y ahí pues también pues me sirvió todo ese bagaje de exhibir películas y aprender como qué les gustaba. Y entonces como que entramos a una narrativa y una manera de narrar que resultó bien campesina y de alguna manera indígena también. Y la película ha tenido una gran exhibición en los pueblos, ¿no? Y se sigue exhibiendo y me la siguen pidiendo. Sí, y justo iba a comentar un poco eso, Alberto, como lo bonito que a mí me parece, la verdad, muy hermoso, porque además me parece una función fundamental de quienes hacemos cine, que tiene que ver con acompañar nuestras películas, con estar presentes, con ir, exhibirlas, no pensar que ya las terminamos y entonces, bueno, todo se le deja a los exhibidores cuando las películas tienen un distribuidor, ¿no? Sino toda la labor que viene también con eso. Y entonces, ¿cómo empiezas tú este ciclo en donde te adentras a conocer a las comunidades zapatistas mostrando cine y cómo cierras tú tu ciclo después de haber filmado la película y estrenando esta película en la comunidad, ¿no? Y con todo este evento de todos pues la cantidad de hombres y mujeres y niños que llegaron a ese lugar a ver tu película y a verse reflejados, ¿no? Pienso de pronto un poco en cuando surge el documental inglés ya más seriamente, ¿no? Y cómo empiezan a plantearse Grierson y sus compañeros como pues quienes más van al cine de pronto en ese contexto más citadino, ¿no? Pues es la clase trabajadora, son los obreros y como nunca están representados en el cine, ¿no? Y cómo entonces empiezan a acercarse a hacer un cine un poco más obrero,
¿no? Por decirlo así. Y entonces creo que, porque también, ni modo, voy a tener que presumir que también pude estar ahí en el estreno de Corazón del Tiempo en la Selva y fui testigo de lo que cuentas. Y esta experiencia del verse retratado, ¿no? El verse reflejado, el cómo te acercaste y cómo el trabajo que hiciste, el extraordinario trabajo que hizo Ana, que hizo Mark, que hicieron pues todas las personas que estuvieron ahí involucradas, Bruno, tu hijo, como mencionabas, que ustedes se mudaron a la selva y Bruno fue a la escuela y también. Entonces, como todo esto se acaban volviendo experiencias de vida, ¿no? Tú lo comentabas, no solo para tus staff o para el staff que estuvo con ustedes, sino, digo, me consta, para toda la gente que estuvo en tu producción y seguramente también para quienes participaron en ella. Entonces, esta parte que me parece muy, muy importante, muy entrañable, Alberto, de tu trabajo también, de cómo vuelves, y regreso a lo que decías, ¿no? Cuando comenzaste a hablar del primer documental que hiciste, sino no es darles voz, ellos y ellas tienen voz, ¿no? Es prestar esta herramienta que es el cine para narrar sus historias, para ayudar a narrar sus historias, y cómo haces esto con Corazón del Tiempo y cómo también entonces te vas a narrar el maíz en los tiempos de guerra, ¿no? Nuevamente el campo, nuevamente la tierra, los campesinos y cómo, pues un poco otra vez las mismas condiciones. Te vas a la montaña, no importa, vas como vayan, como haya que ir, hay que ir al lugar a narrar a las personas. Ajá. Fíjate que el maíz tiene una cosa que es como una película, que es como un internegativo de Corazón del Tiempo, nada más que es documental. Sí, lo que pasa es que todo el tiempo que estuvimos conviviendo en Corazón del Tiempo, pues bueno, tuvimos el privilegio y todo de darnos cuenta de primera mano de la importancia del maíz para todos los pueblos indígenas, ¿no? De la importancia del maíz en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo se vincula completamente el maíz y la cultura, ¿no? Entonces, cuando planteamos hacer una película sobre el maíz ante la emergencia de la invasión del maíz transgénico, pensamos que la manera de hacerla no era denunciando, digamos, esta invasión terrible y patética que tiene Monsanto y todas estas compañías, sino, digamos, al contrario, mostrando lo que podríamos perder como cultura si dejáramos que entrara un maíz modificado como el transgénico. Entonces, a eso nos dedicamos, a ver, digamos, en un principio era tratar de encontrar los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y tener a un grupo, a una familia campesina en cada uno de estos lugares o rumbos, ¿no? Finalmente no se logró exactamente, pero sí un poco, por el norte, pues tenemos a los birráricas o huicholes, ¿no? En el sur, a los Ayuk o Mijes de la Sierra Norte de Oaxaca. Y por el lado este, a 2 familias celtales, mayas de Chiapas. Entonces fue como contar también la cultura de estas 4 grupos indígenas y su relación con el maíz, y su relación con la tierra, y su relación con el territorio. Y ahí sí, en estricto estilo documental, ¿no? De dejar de suceder las cosas, de que ellos fueran los que nos narren y nos cuenten la historia, como se trataba de contar la historia del maíz. Entonces, y ellos son muy sabios para eso, entonces, pues resultaba que teníamos a 4 personajes muy, muy interesantes, contándonos lo que nos querían contar del maíz. Y aprovechando esa puerta que se abrió, digamos, a sus vidas, pues entrabas a la cocina, entrabas a hablar de más cosas, entre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahí también había una intención muy importante con las mujeres, a pesar de que fue un documental, ¿no? De que siempre se entienda el campesino, ¿no? Como que es el hombre, ¿no? Las mujeres no son las campesinas. Las mujeres no son las que trabajan la tierra. Y este documental trataba de mostrar lo contrario, que no, que se trabaja la tierra juntos. No son las que hacen las tortillas nada más, y que ya están en la siembra, y están en escoger las semillas,
¿no? Y toda la importancia de las mujeres ahí. Entonces fue otra manera también de meternos, ¿no? Pero, pues lo que tú dices, yo lo que creo es esto del compromiso que uno tiene, que muchas veces se toca ese tema, ¿no? Así de, ¿cuál es el compromiso social de los cineastas? Pero pues yo creo que el compromiso social también parte del compromiso con el cine mismo, ¿no? Con la propuesta estética que puede tener una película, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí es que después podemos conectarnos con una lucha social, pero a partir de pues hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Hacerlo bien, digamos, en términos dramáticos, si es un guión, cómo contar bien la historia, o en términos de una narración para contar el maíz, para contar el territorio. ¿Cómo contamos eso? ¿Cómo nos metemos? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, tu compromiso es que un tema como aparentemente neutral, como podría ser el maíz, pues si entras por ahí, pues llegas a más cosas, al territorio, y si entras al territorio, pues entras a que pues ahí están los narcos en la zona wixárika, ¿no? Es más, a nosotros nos tocó que nos alcanzaran unos narcos hasta donde estábamos, que hubo un momento donde nos estábamos bañando en el río y empezaron a disparar, así con metralleta, ¿no? Y en eso, bueno, salimos corriendo y llegamos al campamento donde estábamos, y después ahí estaban unos narcos a lo lejos como tirando tiro al blanco, y unos minutos después ya se acercaron a nosotros y llegaron a decir que qué andábamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es tu compromiso? Pues el compromiso que tenemos para hacer bien las cosas, y si los campesinos tienen que vivir así, con los narcos ahí al lado, pues, ¿qué hace uno? Pues ir hasta allá, ¿no? ¿O cómo filmamos eso? ¿No? Entonces, por ejemplo, ahí pues también mi compromiso era, pues, y era una propuesta que tenía la película, que llegáramos a los lugares de las familias campesinas y no llegáramos con prisa, ni con ganas de que apúrate, que ya la entrevista, no, sino era como verlo más calmadamente y esperar a que el señor estuviera dispuesto y quisiera darnos la entrevista. Entonces esa calma, esas ganas de filmar bien y ponerlo con calma, con paciencia, y eso pues te dan, pues yo digo que es la importancia, pues con el cine mismo, ¿no? Después ya viene todo lo demás, pero tiene que ver como con la honestidad, como que te enfrentas a un tema. Sí, coincido totalmente contigo. Nada más quiero recordarles que estamos en vivo para quienes quieran mandarnos sus preguntas y podamos aquí compartirlas con Alberto. Y un poco, Alberto, ahora que mencionas justo esto de la estética y el tiempo, quisiera que habláramos un poco, que además yo creo que está en todas tus películas, ¿no? No solamente está en esto que nos platicas del tiempo que se necesita preparar una entrevista o cómo llega uno, ¿no? A pedir que nos compartan estas historias y que nos den estos testimonios, sino también lo encuentro en tus películas de ficción, este chance que te das, y lo digo así porque pues la verdad es que no lo vemos mucho, ¿no? En donde están de pronto pues este espacio cinematográfico, ¿no? En donde se alargan las escenas, en donde de pronto hay unas elipsis también bien importantes internas en tus películas, en donde la pausa es importante, en donde darle también al espectador la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? De imaginar lo que pasó fuera de cuadro cuando pudieron haber pasado 2 meses en la historia y no vimos exactamente todas las acciones que nos llevaron a lo que estamos viendo. Un poco pensando en esto y que nos platiques también sobre la estética, cómo trabajas con tus fotógrafos, con tus diseñadores y diseñadoras de producción. De pronto, platicando con Mark Weber, uno de tus fotógrafos, me decía que tú, que das mucho chance, por decirlo así, ¿no? Que no eres un director que está todo el tiempo encima diciendo en dónde poner la cámara, cómo poner la cámara, qué es lo que exactamente quieres, sino que es más un trabajo de colaboración
de platicar mucho sobre lo que buscas y lo que quieres ver ahí reflejado. Entonces, me parece muy importante que nos compartas un poco tu método de trabajo, tu forma de trabajo en este sentido. No, pues a mí no sé, a mí me ha tocado muy diferentes experiencias, ¿no? Por ejemplo, trabajar Ciudades Ciegos, que es una película que es íntegramente en Ford, porque todo se hizo en Ford, ¿no? Estudio Churubusco, construcción del departamento, y toda la película transcurría en un solo espacio, en un departamento. Lo único que cambiara era el tiempo, ¿no? O sea, transcurrían 40 años en un departamento y eran historias fragmentadas, ¿no? 10 historias fragmentadas y iba transcurriendo los años, entonces eran como si diferentes inquilinos del departamento pasaran. Y toda esa historia se me ocurrió a partir del terremoto, que yo estaba un día en casa de unos amigos que se les había caído los muros del departamento en el temblor y después los habían quitado, y un poco a partir de ahí se me empezó a ocurrir esa historia, pero se me empezó a ocurrir porque tenía ganas de estar en un foro y tener la iluminación ya lista y poder trabajar con los actores con tiempo y poder trabajar en el cine sin tener el problema del ruido, de los aviones, de todo eso, y que llegáramos al set, prendiéramos la luz y ya podíamos empezar a estar montando la escena y a trabajar la puesta en cámara, ¿no? Entonces, había ahí toda una intención estética importante, ¿no? Ahí trabajé con Carlos Markovich, que es un trabajo muy, muy bonito. Y, por ejemplo, hubo un momento donde decidimos, entre él y yo, que le deberíamos dar un color diferente a cada historia, ¿no? Y entonces, bueno, caímos en que la primera historia, que tiene un inicio muy, muy bonito, que es todo es blanco y negro menos la piel, ¿no? Entonces, todo lo pintamos de blanco y negro. Incluso hay una escenita donde viene Gabriel Ardón caminando hacia cámara y atrás de ellos pues, tuvimos que pintar el cielo y las nubes y que fueran blanco y negro, ¿no? Todo su vestuario. Así. Entonces, jugamos mucho a esas cosas. Jugamos mucho a tener una cámara muy móvil, ¿no? Jugamos mucho a cada época y cada color, ¿no? El Kodacolor en un momento. Y empezamos en blanco y negro y terminamos en blanco y negro. Entonces jugamos. Entonces toda la propuesta era una propuesta estética, ¿sí? De cómo contar cine, de cómo contar estas historias, ¿no? Entonces hay unos momentos que tiene la película realmente muy, muy afortunados, ¿no? Que tienen que ver con la puesta en cámara, que tienen que ver cómo se filma, cómo vamos a filmar esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ciudades Ciegos ha sido una película que a lo largo del tiempo como que ha ido ganando más público, porque creo que al principio no gustó mucho esa película. Creo que era así como Ciudades Ciegos, ¿por qué no? Era así como hasta una agresión a los habitantes del DF de entonces, ¿no? ¿Cómo que somos ciegos? Y después iban a ver la película ya agredidos por los ciegos y la veían y era así, no se entiende qué pasó con los personajes de allá. Entonces, como que con el tiempo pues ha ganado en claridad, digamos, en lo que narra la película y en público, ¿no? Y pues, no sé, igual, por ejemplo, El Corazón del Tiempo era con Marc, ¿cómo hacemos una cámara y una fotografía que no nos estorbe, digamos, a la puesta en escena con unos actores pues que no iban a poder caer en la marca y en el foco y todas esas cosas que se le puede pedir a un actor profesional? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Cómo lográbamos? ¿No? Y yo creo que Marc hizo una gran cámara y una gran iluminación, ¿sí? Que es una iluminación que parece que no es iluminación. O sea, parece que él filmó así como estaba y era una luz maravillosa siempre, pero logró una naturalidad, porque digamos que esa película tiene en términos actorales, digamos, en términos como de género, pues no es realismo,
es naturalismo lo que se está tratando ahí, ¿no? Porque el realismo es otra cosa. Entonces, en cambio, como estabas en un lugar rodeado de naturaleza y con lo más vivo era, estaba rodeado de verde, es una película verde, ¿no? Entonces, esa naturalidad que podían tener los actores, no estropearla con una cámara rígida. Entonces, decidimos hacer. Entonces, pues, para mí eso me parece lo divertido del cine, ¿no? Lo apasionante. Como en el lugar, en el momento de estar poniendo la cámara, se deciden muchas cosas, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, pensar en hacer películas con un storyboard, ¿no? Para mí, digamos, la parte creativa es toda la improvisación que se puede dar en el momento. Aunque obviamente para improvisar hay que preparar mucho. Hay mucha gente que piensa que improvisar es pues, llegar y improvisar. No, yo creo que puedes preparar mucho todo lo que necesitas para poder llegar a improvisar de alguna manera. Entonces, pues sí, digamos, toda esta propuesta, pues estética, yo creo que es lo principal, ¿no? Les digo de nuestro trabajo, porque, digamos, el cine tiene otra particularidad, puede ser una propuesta artística, ¿no? Puede ser una obra de arte, ¿no? Y creo que a eso tiramos todo, ¿no? Cuando menos yo sí quisiera que poder lograr y hacer una gran obra de arte a través de una película, ¿no? Entonces, como hay eso que puedes lograr, pues es emocionantísimo, ¿no? Y además que eso suceda con el espectador, o sea, que el espectador a partir de una seducción, a partir de cómo está narrado, cómo está filmado, cómo se ve, y de ahí entres a las emociones, y después de ahí entres a lo que quiere contar la película, pues, lograr eso yo creo que es muy apasionante, lo mejor, ¿no? Y ahí yo ya entraría a un tema que ahora pasa mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de lo que estamos hablando, incluso de esa función primera que hablamos de Corazón del Tiempo en la selva, pues estamos hablando de algo que ya no se percibe mucho, que es la calidad de la función. O sea, la calidad de la comunicación que hubo pantalla-espectador. ¿Cómo mira el espectador? ¿Cómo percibe aquello? Que no tiene que ver con la cantidad de espectadores. Ahora el éxito de una película se mide por cuántos espectadores vienen. Y debería ser al revés, ¿no? O sea, por qué calidad tuvimos de comunicación. Es algo que manejaba una vez Ken Loach, ¿no? Refiriéndose a una función en Cannes, que él había calificado como de mala función, a pesar de ser en Cannes, en competencia oficial, lleno, y algunos aplausos, se la había considerado, no había sido buena función. Y después le sorprendió que ganara, digamos, el certamen, ¿no? Pero me parece que es importante rescatar eso, ¿sí? Cómo se ven nuestras películas. Porque acordémonos de que nuestro querido amigo Paul Leduc, ¿sí? Una de las cosas que nos sentenció cuando recogió su Ariel de Oro es que estamos creando cineastas sin público. Y que eso es ahora lo que sufre el cine mexicano, ¿no? Entonces, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil lograr esta comunicación, ver cómo nos percibe el público cuando tenemos unas salas de cine pues, que son enemigas del cine mexicano, ¿no? Cuando no tienen ni siquiera una clasificación para el español del cine mexicano, ¿no? Porque para ellos todo es cine norteamericano. Entonces es muy difícil lograr ahorita, digamos, un crecimiento del cine mexicano, a pesar de la gran calidad de los cineastas que filman hoy en día, de los grandes jóvenes, pues un crecimiento en la medida que estamos como divorciados del público. No sé, a lo mejor ya cambié mucho el tema. No, creo que es que justo creo que tiene que ver, ya no están empezando a llegar preguntas, ahora empiezo a hacerlas, pero creo que tiene que ver con lo que hablábamos, Alberto, de pues un poco este compromiso de acompañar a nuestras películas, ¿no? Porque además también creo que es, o sea, una de las experiencias más gratas y de las que más uno aprende es escuchar
a la gente, al público, hablando sobre nuestras películas, ¿no? ¿Qué sintieron, qué vieron, qué no les gustó, qué no les pareció? O sea, creo que de pronto si no nos quedamos como un poco a la mitad del círculo de la obra, podemos decir, ¿no? En donde no conocemos cuál es la interpretación de quien ve nuestras películas. Por eso me parece tan importante la labor que haces, Alberto, también en el sentido de exhibir, ¿no? Y de no solamente hacer tus películas, sino ir también después a acompañarlas y exhibirlas. Y quería yo, antes de pasar a las preguntas, quería hacerte una pregunta que para mí es además personalmente importantísima, porque también soy absoluta fan de la música, y creo que es muy interesante cómo desde el principio de tu carrera has utilizado la música como parte, ¿no? De las historias. Cito algo que escribió Alejandro Pelayo en su libro de La generación de la crisis, cuando habla de tu película Amor a la vuelta de la esquina, y te cita a ti hablando de la música como él dice, ¿no? Sobre algo que tú dices, dice, la llama música de la ciudad. Y de alguna manera creo que también a partir de ahí, pues se vuelve en Ciudades Ciegos, después en Corazón del Tiempo, haces todo un trabajo increíble con December Bueno, ¿no? Inclusive hay un soundtrack bellísimo que se los recomiendo mucho si lo encuentran por ahí, precioso, de toda la música de la película de Corazón del Tiempo. Pero como en Amor a la vuelta de la esquina, en Ciudades Ciegos, usas la música, inclusive de pronto pensando ahorita, en nuestros tiempos, imposible, ¿no? Tener a Tina Turner, a David Bowie, a Bob Marley, a Gato Barbieri, en tus soundtracks, ¿no? Como, bueno, obviamente está Jaime López y Rigo Tobar por ahí, Juan Gabriel, pero de pronto como estos fragmentitos, porque además nunca, según yo creo que nunca son canciones completas, no son fragmentos que acompañan a los momentos principalmente de tus protagonistas, de tus personajes, ¿no? Y que efectivamente además pues ilustran mucho la época, el rock, la música que se estaba escuchando en ese momento, y pues está muy presente en tu trabajo cinematográfico, Alberto. Entonces me gustaría que nos platicaras, ya para finalizar un poco ya mi parte y empezar a contarte las preguntas que nos tienen por aquí. ¿Qué importancia tiene la música en tus películas? O sea, lo que pasa con la música, pues es lo que mejor acompaña al cine, ¿no? O sea, son dos artes que las dos se desarrollan en el tiempo, ¿sí? Y entonces hay más similitudes la música y el cine que, digamos, la novela y el cine, o el teatro y el cine. Entonces a mí lo que encuentro así como mayor inspiración, aportación, claridad de cómo va a ser una película al final es si empiezo a entender cómo va a sonar. Y lo mejor que te puede dar son o las voces de los actores, ¿no? O la música. Y entonces encontré pues un gran placer. Bueno, mis mejores amigos son músicos. Me gusta mucho trabajar con un músico creando una canción, una pieza musical, ¿no? Lo disfruto mucho. Y entonces, por ejemplo, en algunas me pasó que, bueno, Amor a la vuelta de la esquina es un exceso, digamos, de música puesta sin pagar derechos, que yo creo que aprovechando que era el concurso de cine experimental, pues, lo hicimos, y videoclips, y entiendo cualquier cantidad de cosas, y nunca ha pasado nada, ¿no es cierto? Pero luego, por ejemplo, en Ciudades Ciegos, donde empecé a trabajar haciendo algo que después ya lo he hecho más común, que es tener la música antes de empezar a filmar. Entonces me pasó en Ciudades Ciegos que hicimos la canción que iba a tocar el grupo de rock, ¿no? Que se llamaba Photo Finish, que hice un grupo de rock que era bien interesante, porque eran con miembros de los 3 grupos más importantes de esa década, ¿no? de finales de los 80, que era Santa Sabina, Maldita Vecindad y Caifanes, ¿no? Entonces creamos ese grupo, ¿no? E hicimos una canción que no era una canción de ellos, sino del compositor de
de la música de toda la película, que era José Elorza. Y entonces empezamos haciendo la música. Después un proceso que lo repetí en Cuba cuando hice Violeta, allá, ¿sí? Y ahí conocí a estos músicos cubanos, que es December Bueno y Roberto Carcassés, y que ahí me hicieron ya la música de esa película de Violeta, que es también un soundtrack increíble. Es una película que nunca se ha exhibido en cine en México, pero en Cuba sí. Y después de Corazón del Tiempo volvió a pasar lo mismo, que me traje a December Bueno, cubano, a hacer la música, y antes de empezar el rodaje nos metimos a la selva, fuimos al pueblo, conocí el guión y empezamos a hacer tema por tema de cada uno de los personajes. Y entonces era bien bonito porque pues yo les podía hacer escuchar a los actores la música de su personaje, ¿no? Entonces, como que ayuda, pues a mí me ayuda a entender cómo se va a oír y entender cuál es el ritmo de las imágenes, ¿no? O sea, me parece como importantísimo, pues. Y de lo que más disfruto, ¿no? Porque realmente es tener el proceso, empezar a tener la música, después a lo mejor tener la letra de esa música, después grabarla en cada uno de sus procesos, pues me parece de lo más divertido, pues, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que sin música no sé cómo me podría imaginar las películas. También eso tiene que ver con la edición. Como a mí el proceso que más me gusta es editar, ¿no? Ahí es donde entra la música. Por ejemplo, no puedo pensar una película, me resultaría muy difícil como que terminar de editar y después musicalizarla. O sea, no puedo pensar en editar sin tener, digamos, la sonoridad y el ritmo y la armonía que significa tener una pieza musical. Digamos, así aprendí a editar. Entonces, por eso la música para mí es como, no sé, a lo mejor me hubiera gustado ser músico, creo. Pero creo que lo fantástico es que o sea, como dices, es un arte que acompaña fantásticamente al cine y que bien puesta, creo, y como está en tus películas, pues funciona muy bien y además pues puedes, a lo mejor no eres músico, pero entiendes, desde mi punto de vista, entiendes muy bien la música dentro del cine, ¿no? Lo cual la verdad no es tan fácil de lograr, y creo que No, incluso, por ejemplo, hay elementos en el cine que los puedes transportar hacia la música. Por ejemplo, para mí, la escenografía y el arte es como la armonía de una canción, de una pieza, ¿no? Y la melodía, ¿sí? Son como los actores, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces puedes hacer como una serie de llevar así, pues vamos a llevar la melodía con este actor, vamos a armonizar con esto, con los elementos con los que se compone una película, ¿no? Como el arte, la fotografía. Acuérdate que originalmente los fotógrafos, cuando todavía no había cámaras de motor y tenían que darle cuerda a la cámara, silbaban para llevar el ritmo, ¿sí? Para que ese darle cuerda tuviera el mismo ritmo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que, por ejemplo, aunque generalmente los fotógrafos no bailan muy bien, ¿sí? Tienen un gran ritmo con la cámara, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Marc tiene una capacidad de poder reencuadrar en el momento y de estar viendo lo que está sucediendo, increíble. Y ayuda mucho pues a crear esta fantasía que es el cine. Alberto, pues vamos a pasar a algunas preguntas que ya hay por aquí. Andrea Suárez nos pregunta, te pregunta, ¿ha utilizado la palabra compromiso? ¿Qué significa para usted el compromiso en el cine? ¿Qué le exige en términos éticos? Gracias por su trabajo y su lucha. Pues mira, yo hace un momento cuando decía compromiso, se piensa mucho como en el compromiso social, si uno se compromete, digamos, muchas veces se piensa en el cine como un espejo de la realidad,
¿no? Como un espejo donde nos podamos ver y podamos como pensar en el mundo que nos tocó vivir, pues, ¿no? Entonces el compromiso, yo creo, que, lo decía hace un momento, que más allá del compromiso social o político que puedas tener, yo creo que está como ese compromiso ético, estético, que puedes tener con el medio que estás utilizando, pero también en cómo te relacionas con las personas, que en el caso de un documental son entrevistadas o son retratadas, ¿no? O en el caso de una ficción, pues son actores que están representando otra cosa. ¿Cómo te relacionas honestamente, con honestidad? O sea, ¿cómo cuento las cosas de una manera en que no mienta, pues, en que sea lo que yo creo, en que no me traicione a mí mismo, en que lo que filmo no sea diferente de lo que pienso? Entonces creo que por principio el compromiso es estético, artístico y cinematográfico. Y si uno lo hace bien esto y con honestidad, inevitablemente te va a llevar a un compromiso político y social. Creo, ¿no? Uno tiene, no sé, además uno pues tiene sus intereses políticos, ¿no? Pero creo que más allá de eso, el cine exige mucho, ¿no? Exige, y yo creo que en el cine y en las películas se ve cuando uno está contando las cosas con verdad. No sé si eso, Andrea, te responde. Espero que sí. Yo creo que sí le contestó Andrea esta pregunta, sí le contestaste, Alberto, y ahora te leo. Amanda Gris pregunta: ¿cuál es su perspectiva sobre el cine que hoy hacen los realizadores indígenas en México? ¿Piensa que hay una manera distinta de narrar? Yo creo que hay muchas maneras de narrar. Cada persona puede narrar de diferentes formas. O sea, lo interesante del cine es que son formas subjetivas de narrar historias. Entonces, hay muchas maneras de narrar. El mundo indígena mexicano, pues obviamente es riquísimo, tiene historias para dar y para prestar. El cine mexicano le debe tanto temáticamente al mundo indígena que no sabemos cómo pagárselos ahora, ¿no? Digamos, de todas las películas que han engrandecido el cine mexicano y que son temáticas indígenas. Ahora, empieza a haber un cine que viene de los pueblos indígenas, ¿sí? A mí lo único que me gustaría que hubiera más es cine de ficción, no solamente cine documental, porque lo que yo veo ahorita de los pueblos indígenas es que los que se han acercado a los pueblos indígenas generalmente son documentalistas. Entonces, la gente que va a dar talleres a los pueblos indígenas son de documental y muy poco de ficción. Entonces, por ejemplo, yo la experiencia que tuve con el pueblo zapatista es que hay tal creatividad, tal impulso artístico, ¿sí? Que si los dejaran tranquilos, que si pudieran, digamos, ser unos pueblos que no vivieran en resistencia, que no tuvieran todas estas agresiones con armas, hasta sin armas, políticas, sociales, de todo tipo, pues imagínate todo el arte que podrían crear, ¿no? Pero arte, no artesanía, que esa es otra cosa. Entonces, yo creo que el arte que viene de los pueblos indígenas es sorprendente y va a ser mucho más sorprendente en el futuro si logran, digamos, trascender y empezar a contar historias. Ahora, el cine que viene de los pueblos indígenas y que es de ficción, que también es importante, sobre todo el que viene de Oaxaca, creo que ahí va, y a mí es de lo que más me interesa ahorita. Sí, hay una película que no la he visto, pero ahí está, de Ángeles Cruz, ¿no? Hay otro compañero oaxaqueño que también está haciendo cosas muy interesantes, y por ahí es donde más me interesa, creo yo. A mí me gustaría mucho más, ¿sí?
que los pueblos indígenas iniciaron un camino en la representación teatral y en el cine de ficción. Y creo que pues, ahí hay mucho de donde hacer cine. Alberto Benatore nos pregunta, ¿qué otras comunidades o qué nuevos aspectos culturales y sociales buscaría documentar en México? Híjole, no sé. Ahorita estoy escribiendo una película otra vez sobre la Ciudad de México, ¿no? De nuevo, me regreso acá. Pero es que las comunidades están, por ejemplo, ahorita a mí me parece una cosa muy importante que está ahorita sucediendo en todo el territorio nacional, es, digamos, recuérdate que para los indígenas, para los pueblos originarios, el ecologismo se llama defensa de la tierra. ¿Sí? Entonces, todas las defensas de la tierra que hay a través de todo el territorio nacional, ¿sí? Es algo para documentar y para seguir, ¿no? Porque si alguien está defendiendo ahorita los recursos naturales del país, son los pueblos indígenas. Entonces, me parecería importantísimo seguirlo, pero también sería importante ver a los zapotecas de Chicago, ¿no? Hay un indígena zapoteca que está detenido, acusado de espionaje para Rusia, y está detenido en Florida. También es un tema. Pero hay muchos. Hay un chico central, tejedor de los Altos de Chiapas, que está exponiendo en Nueva York. También estará buenísimo. Porque de repente algo que tenemos, y que es parte como del racismo mexicano, que asociamos siempre a los indígenas con la pobreza y la miseria. Y no es así. Hay un mundo indígena muy, muy inteligente, muy estudiado, con muchas propuestas, ¿no? Y nos deberíamos abrir un poquito más a conocerlas, creo. Mariana Rodríguez pregunta, ¿en dónde se siente más cómodo, en el documental o en la ficción? Es que son cosas diferentes, pero las dos me gustan mucho, ¿no? O sea, trabajar con actores me gusta mucho porque es como trabajar con las emociones, ¿no? Es como para un director trabajar con un actor y que empiece a representar un personaje que uno conoce porque uno lo escribió, y entonces uno se convierte como el espejo de ese actor, de esas emociones. Entonces, cuando se logra, ¿no? que el actor sí está representando a tu personaje, es muy, muy placentero, ¿no? Aparte, algo que ya se está perdiendo con la modernidad, pero antiguamente los directores éramos casi los primeros y los únicos que podíamos ver el trabajo actoral en directo, sin pantalla y sin cámara, ¿no? Y ahora no entiendo por qué los directores se ponen a ver una pantalla. Bueno, pero es un privilegio bien grande, ¿no? El poder tener la representación ahí en directo de unas emociones vivas, ¿no? Y que si lo logras, se pasan a la pantalla. Eso mismo sucede en el documental, nada más que de otra manera. Por ejemplo, cuando una entrevista, ¿sí? También pasa un poco lo mismo. ¿Cómo vas conduciendo una entrevista? Para que nos diga cosas importantes o cosas verdaderas, ¿no? Porque hay una confusión que se da siempre con el documental, ¿no? Que se piensa que el documental, como filma la realidad, es verdad, ¿no? Y la ficción, como pues es ficción, es algo inventado, pues es como mentiras. Pero yo creo que los dos abordan de la misma forma el cine, ¿no? Y entonces a través de las emociones con los actores, cuando representan un personaje, o a través de la palabra con una entrevista, es como llegas a mostrar algo verdadero, ¿sí? Algo que es emocionalmente de verdad. Y entonces ahí, cuando atrapas al espectador, sea porque el entrevistado te está contando algo
pues que es sorprendente, nuevo y que no habíamos oído. O el actor te está convenciendo de lo que el personaje está viviendo. Entonces es ahí cuando se crea el cine, cuando se crea que las mentiras que uno arma, el espectador lo cree como una verdad. Entonces es cuando se vuelve algo realmente maravilloso. Pero los dos son bien interesantes. Alberto, nos preguntan, ¿en qué te inspiraste para hacer Amor a la vuelta de la esquina? Bueno, tiene una inspiración así muy lejana, de una novela corta francesa que se llama El Astrágalo, de Albertine Sarrazin. Tiene más o menos una anécdota. Y después de ahí ya me fui por otro lado, ¿no? Pero me inspiré pues, un poco en esta vida nocturna de la Ciudad de México, en la prostitución citadina, por ejemplo. Me acuerdo que había una escena en Amor a la vuelta de la esquina que estaba ahí sobre Insurgentes y Viaducto, ¿no? Que es un lugar curioso de la prostitución del DF, porque como ahí es una frontera entre dos delegaciones, entonces ahí se ponen las prostitutas. Si llegan las patrullas de una, caminan para un lado. Si llegan las del otro, caminan para el otro. Entonces, bueno, conocer todo ese mundillo me parecía divertido y después, pues, exponerlo de esa forma, ¿no? Que de alguna manera, pues, tenía una propuesta diferente porque, como decía hace un momento, pues el cine tiene poco que ver con la realidad, ¿no? Pero de alguna manera convencía y seducía que hubiera una prostituta en la Ciudad de México tan guapa como Gabriela Roel, ¿no? Entonces, a través de esos permisos que nos damos en el cine, pues se logran cosas, creo. Entonces, no sé en qué me inspiré en que tenía ganas de ver un personaje femenino en el cine nacional como ese. Alberto, ya para ir cerrando, se nos está acabando el tiempo y yo quisiera hacerte una pregunta que creo que es muy importante. Me gustaría escucharte a ti hablar un poquito brevemente sobre esto y tiene que ver con el cine y tu vida personal. Trabajas con Ana Solares, que es tu pareja, con Emilio Cortés, que es tu hijo, a Bruno, tu hijo más chico también, pues lo llevaste, lo integraste, es parte y ha sido parte de varios de tus rodajes y un poco, pues eso, me gustaría preguntarte, ¿qué es el cine con tu vida personal? Si lo separas, si todo es parte de lo mismo, si el cine es una extensión más de tu cuerpo, es un brazo más, oírte, porque sé tu pasión, conozco tu pasión y tu entrega hacia lo que cuentas y pues me parece muy lindo cerrar con esto y escucharte hablar sobre esta reflexión. No, yo creo que no ha sido fácil todos estos años de hacer cine o a veces querer hacerlo, a veces simplemente escribirlo. Entonces han sido difíciles sobre todo para mi familia, ¿no? Porque siempre he tenido con mi familia una conexión con el cine. En este caso, pues con Ana Solares, mi pareja, que ella es directora de arte, diseñadora de producción, y no es fácil trabajar juntos de pronto, ¿no? Igual, por ejemplo, con mi hijo, que es sonidista, y que pues todos trabajamos en varias películas juntos. Y pues ha sido difícil, pero también ha sido muy gratificante, ¿no? Que, por ejemplo, trabajar con mi hijo, que aparte es un gran actor, que nada más que nunca se dedicó a la actuación, pero entonces cuando él esté escuchando a los actores con los audífonos, pues me gusta voltear a él y preguntarme cómo lo sintió, o cómo sintió la actuación, no el sonido.
el sonido ya sé que va a estar bueno, es bastante bueno. Igual me sucede con Ana, ¿no? Yo sé que va a resolver muy bien la escenografía y los colores y la ambientación y todo, pero pues me gusta jugar un poquito más allá y provocar un poco y decir de qué color son las emociones de un personaje, ¿no? ¿Sí? Y tratar de entrar un poquito más ya que estamos tan cerca, pues cuestionarnos un poquito más cómo queremos expresar las cosas que nos gustan en el cine, ¿no? Entonces, pues al mismo tiempo que es muy bonito compartir y ser cómplices de un oficio, de un reto, de unas ganas de contar cosas, de narrar cosas en imágenes y en el cine, pues a veces es difícil, pero a veces es increíble. Alberto, pues ha sido verdaderamente un placer y muy divertido hablar contigo así, ni modo, entre pantallas, pero ha sido realmente gratificante. Quiero, y a nombre de la Academia, de la Filmoteca y de la Cátedra, te queremos agradecer muchísimo. Quería decir una cosa. Sí, claro, claro. Ese afiche que tienes ahí tras de ti, que es de Sin Aliento. Así es. ¿No? Que también es yo creo que una inspiración de Amor a la Vuelta de la Esquina. Yo creo que Amor a la Vuelta de la Esquina tiene un par de guiños hacia esa película, ¿no? Hay un momento en que Gabriela Roel igual se mira al espejo y se pasa el dedo por los labios como lo hacía en esa película, que es una gran película, una de mis grandes descubrimientos de lo que es el cine. Y creo que eso es muy bonito, Alberto, cómo nos podemos inspirar de las películas de las y los otros, ¿no? Para poder seguir haciendo las nuestras propias y cómo tomar prestadas, pues tomar prestados, sí, esos guiños para narrarnos. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer muchísimo a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la Filmoteca de la UNAM, a la Cátedra Bergman de Cine y Teatro, a Canal Cultura en Directo de la UNAM. Y bueno, pues en las actividades de cierre de estos 10 años de la cátedra, les queremos invitar a varias actividades que tienen preparadas como parte del festejo del 10º aniversario. Este sábado estará disponible en Cinépolis Click durante 24 horas y de manera gratuita la película Talking About Trees de Sohaib Ghazmelbari, sobre la importancia de luchar por el cine como un espacio para socializar ideas. Y ese mismo sábado a las 6 de la tarde en el canal de la Cátedra Bergman en YouTube podrán participar de un cine debate en torno a la película con 5 cineclubes latinoamericanos y la presentación del fanzine Proyectar el Encuentro, rastreo internacional de cineclubes. Toda la información la encuentran en www.catedrabergman.unam.mx y en sus redes sociales. Y pues nuevamente, muchísimas felicidades a la cátedra por estos 10 años, felicidades a la Academia por esta tercera y fantástica temporada de sus jueves de cine en Casa Buñuel, que han sido realmente algo muy importante para quienes formamos parte de la Academia y esperamos que para quienes las han visto, y agradecerles mucho el habernos acompañado hoy, esperando que estén muy bien y que, bueno, pues nos siga interesando muchísimo nuestro cine mexicano y nuestros creadores y creadoras. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y nosotras. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Espero hayan disfrutado esta conversación.